este lugar glorificando a Dios. Es como siempre a mí me gusta decir, iglesia, cada vez que estamos en la casa del Señor es una victoria más para el pueblo de Dios. Aleluya. En muchos lugares no se les prohíbe alabar a Dios, se les prohíbe leer la palabra de Dios, se les prohíbe reunirse para glorificar su santo nombre. Pero a Dios le ha placido el que tú y yo estemos en este lugar libremente, como adorábamos en los primeros cantos, libre para glorificar su santo nombre. Alabado sea Dios. Por eso estamos muy gozosos. Oh, bendito eres, oh Dios. Y aquí pues en esta tarde pues tenemos una visita muy especial. Para mí y para mi esposa son muy especiales, pues los hemos conocido allá en el pueblo de Lexir y han sido de bendición a nuestras vidas. Y esperamos ser de bendiciones para ellos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Le damos un fuerte abrazo y una bienvenida a nuestro hermano Antonio y Glenda. Reciban un fuerte abrazo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y así pues nos ponemos de pie en esta preciosa tarde para leer la preciosa palabra del Señor. Aleluya. Oh, bendito. Y mientras alabamos y leemos su palabra, hermanos, que no cese la alabanza de su pueblo. Porque vayamos a leer la palabra no significa que dejaremos de alabar al Dios que está vivo, ¿sabes? Bendito eres, oh Dios. Santo eres, oh Dios. En esta preciosa tarde vamos a estar leyendo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, del 41 al 43. Primera de Reyes, First Kings, capítulo 18, 18, del 41 al 43. from 41 to 43. Me voy a darle tiempo a que todos busquen la preciosa palabra del Señor. Aleluya. ¿Sabe, iglesia, que con esa palabra es que Dios le habla a la vida de su pueblo? ¿Saben? Muchos cristianos en estos tiempos no leen la palabra porque están esperando que venga un profeta, que venga un pastor, que venga un evangelista a hablarle a su vida. Pero sabe una cosa, Dios quiere hablarnos a nosotros todos los días de nuestra vida a través de su palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito eres, oh Dios. Y voy entonces a esperar, ya yo creo que todos lo tienen, eso como a mí me gusta siempre, alabar a Dios en cualquier cosita, hasta lo más simple. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando todos lo tengan, digan juntos amén. Amén. Santo eres, oh Dios. Bendito eres, Señor. Primera de Reyes, capítulo 18, First Kings 18, del 41 al 43. from 41 to 43. Yo sé que en esta mañana el Señor me ministraba And I know this morning the Lord ministered y confirmaba su palabra and confirmed the word a través del devocional, through the devotional a través de la palabra del Señor y de la predicación del pastor Arturo Suárez. from the pastor Arturo. Él confirmaba la palabra He confirmed the word. y yo me gozaba saber eso, Rejoiced to know que that. muchas veces podemos entender A lot of times we can understand que cuando Dios nos confirma una palabra, when God confirms a word to us, porque yo y el pastor no nos ponemos de acuerdo, because the pastor that we don't get enough. yo sé que yo lo escuchaba I know that I heard it, y yo decía, gracias Señor, and I would say thank you, Lord, porque más o menos no el mismo título, because more or less it's not the same title, pero en el mismo mensaje me hablaba a mí, ¿saben? but in the same message it would speak to me. A mí me gusta traer predicaciones I like to bring preaching que me ministren a mí primero. minister to me Si a mí no me ministra, It doesn't touch de me. nada sirve que yo lo traiga al pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde. Te glorificamos, Señor, Glorify you, Lord. y te damos gracias por tu palabra, Padre Santo. Thanks for your word. Palabra, Padre Santo, que le habla al hombre, Señor. Words that speak to men. Te pedimos, Señor, que en este día
pido, Dios, I ask, Lord, no que me not quites, that you take away, sino que tú me uses para la gloria y honra de tu evangelio, your Señor. honor, Lord. Te daré la gloria, I will Señor, give you all glory. tal como me lo has pedido. Levantaré mi mano derecha y a ti te doy la gloria, Señor, porque solo tú te la mereces, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, iglesia, pero que no se siente encima de su alabanza. ¿Cuántos alaban a Dios? No, a mí me gusta la predicación. Una vez yo estaba escuchando una predicación One day I was listening to a preaching, y estaba el predicador predicando, and the preacher was y preaching. cuando él terminó de leer la And palabra, when he finished reading the word, hubo un gran silencio en medio de la there was congregación silence in the y congregation. él se quedó también sentado, And he stood callado, perdón. No, he stood quietly. Y él le dijo a la congregación: pueden sentarse. And he said, you may be seated. Y cuando todos ellos se sentaron, And when everybody sat down, él le dio par de segundos. he gave them a couple Y seconds. él le dijo: levántese, iglesia, levántese. Y todo el mundo se levantó asustado. And everybody got up Y él scared. le dice: iglesia, se sentaron encima de la alabanza. Pónganse de pie y alaben a Dios. Y empezaron todos a glorificar a Dios nuevamente. Es muy importante que cuando aún estemos sentados, iglesia, el nombre de Jesús sea glorificado. Cuanto alaban a Dios. Oh, bendito eres, oh Dios. Oh, bendito eres, Señor. Yo me gozo I rejoice pueden estar en este lugar. to be in this place. Y sabe, iglesia, y donde haya palabra de Dios, yo me regocijo en él. Bendito eres, oh Dios. Iglesia que me escucha, Church that listens, yo en esta tarde quiero decirle this afternoon I want to que tell es you necesario that it's necessary en nuestra vida que haya sequías. in our lives that there is dryness. Todos saben lo que es una sequía, ¿verdad? Yo no sé si todos han ido a algún desierto. I don't know if anybody's been to a desert. Yo no sé si ustedes han visto los programas en el canal de la geografía I histórica, don't know if you've seen the Discovery Channel o cuántos saben dónde es Egipto, or where Egypt is. o cuántos años caminó el pueblo de Israel en Egipto, cuántos alaban a Dios. Pero sabe una cosa, iglesia, es necesaria la sequía para que el pueblo de Dios entienda que es necesario depender de su Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Es necesario que en nuestras vidas It's necessary that our lives hayan sequías there's dry spells para que verdaderamente exista so that really they can un verdadero anhelo de tener agua cuando reciben la palabra de Dios. have water. Yo sé que cuando pasan situaciones o emergencias en las ciudades Situations go on, y de momento viene una tormenta and all of a sudden a storm comes, y se va el agua, and the water's gone. todo el mundo se desespera. All the world gets ¿Sabe una cosa, iglesia? El agua es letal para la vida del hombre. the water is Es a muy necesaria. It's very Y sin agua no podemos and vivir. without water De igual manera, iglesia, there's a way. es necesaria la palabra de Dios. Same way that Es necesario el Espíritu Santo de Dios it's leading the whole para poder vivir. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted tiene que ver cómo es la gente, iglesia, You have to know how people are. que cuando llueve muchos se quejan That when it rains a lot, people complain. y cuando no llueve también se When quejan. it doesn't rain, they still complain. Cuando llueve se queja de que está lloviendo. When it rains, they complain that it's raining. Está lloviendo. It's raining. Ay, santo, está lloviendo. Y cuando no llueve, And when it doesn't rain, se quejan porque hace calor. ¿Cuántos alaban a Dios? it's hot. Oh, esto es una cosa grande en la vida del cristiano, es un poquito peor. Pero vamos a seguir predicando. ¿Cuántos alaban a Dios? Iglesia que me escucha, no hace mucho tiempo, Not too long ago, y lo traigo como ejemplo, and I bring it as an que en la example, isla de Puerto Rico at the island of Puerto Rico, hubieron unos cuantos meses de sequía. there was a couple months of drought. Ay, bendito, y yo me acuerdo de mi mamá llamando. And I remember my mom calling. Hay sequía en la isla, There's a drought in the se island. está secando todo el agua. All the water Y el pueblo estaba desesperado, ¿sabe? People were desperate. La familia llamando a los Estados Unidos, Family calling the United States. la gente como mi mamá viajando de Puerto Rico a Estados My Unidos mom would travel from Puerto Rico to the United States. en depresión, ¿sabes? Hay una sequía y entraron en There was a depresión. drought and depression came in. Hubo un tiempo en que dejó de llover en la isla. There was a time that it stopped raining in the Y island. yo puedo recordar And I can remember cuando yo era pequeño, when I was small, cuando yo vivía en la isla de Puerto when I Rico, lived in the island of Puerto de Rico, cuánto se quejaba la gente, of how much people would complain. porque en la isla de Puerto Rico llovía todos los días. Because in Puerto Rico it rained every day. De repente deja de llover
escucha, a veces los tiempos de sequía Sometimes in the time of drought son importantes y necesarios are very important and necessary. para que el pueblo vea So you can see what the people cuán importante es la lluvia. how important the rain is. Yo me gozaba muchos años atrás I will rejoice a lot of years ago. y yo digo, un día esto lo haré en una iglesia. And I said, one of these days I'll do it in the church. Porque sabe una cosa, iglesia, Because you know one thing, church? muchas veces no agradecemos las bendiciones que vienen de parte de Dios. We take for Porque granted. estamos tan ocupados en lo que ya tenemos que muchas veces pensamos que no necesitamos más de Él. A lot of times we think we don't need more from Him. ¿Sabe? Este problema se encuentra, iglesia, This problem is found hasta en las iglesias del Señor en estos días. in the church of God nowadays. Y vuelvo a hablar de la lluvia. And I start talking about the rain. Si again. llueve, If it rains, entonces no vienen a la iglesia they don't come to church. porque se les moja el pelo. ¿Cuántos alaban a Dios? No vienen a la iglesia para que no se les moje el look. They don't come to church so their look don't get messed up. Pero ¿sabe qué problema es este en la iglesia del Señor? But you know, this is a big problem. Que si entonces no hay agua, That if there's no water, hay un problema más grande. there's a bigger problem. Tampoco llegan a la iglesia porque no se pueden bañar. ¿Cuántos alaban a Dios? They don't go to church because they can't take baths. Pero en esta tarde, iglesia, But in this afternoon, church, yo quiero hablarle a ustedes de otro tipo de sequía. I want to talk to you about another drought. Esta sequía que había surgido This drought that happened en el libro de Primera de Reyes in the first Kings, a causa del pecado del pueblo de Israel. caused by the people of Israel. El pueblo de Israel se le había dado la espalda al Señor. The people of Israel turned their backs on El God. pueblo de Israel había cometido pecado a la presencia de The Dios. people of Israel committed sins against Nos God. dice la palabra del Señor The word of God que en says estos tiempos that in these times estaba reinando un rey llamado Acab, there was a king named Acab, el cual describe la palabra which the word describes como el rey más perverso en la historia del pueblo de Israel. like the most perverted king in the No perverted, perverso, malo. El rey más malo que había en la historia de Israel The worst king there was in the story of se Israel. llamaba Acab. Acab. Esto lo podemos encontrar, iglesia, We can find this church en el capítulo 16 de Primera de Reyes, versículo 30. chapter 16 of First Y Kings. yo lo voy a leer. And he's gonna read it. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Santo Dios. Usted sabe lo que es el rey más malo en la historia, reinar por 22 años. ¿A dónde entonces la cabeza del pueblo está dirigiendo? La cabeza de este rey estaba dirigiendo a su pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios? Can you imagine how bad it is to have the worst king for 22 years? Lo voy a volver a leer. He's gonna read it Y again. reinó Acab, hijo de Omri, And he ruled sobre Israel en Samaria over Israel 22 años. 22 years. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo And they did bad ante los ojos de Jehová, unto God's eyes. más que todos los que reinaron antes que él. Even the ones before him. Yo quiero hablarle de estos pecados que cometió este rey y el pueblo de Israel para que hubiera sequía en su I tierra. want to talk about these sins that ¿Cuáles fueron los pecados que cometió Acab? Eso lo encontramos en Primera de Reyes, First Kings si seguimos leyendo del 31 al 34. from 31 to 34. Bendito eres. Yo quiero que sepas una cosa, iglesia. I want you to know one thing, church. Si la cabeza está mal, If the head is bad, el cuerpo está mal. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto también aplica en las iglesias del Señor. that also applies to the churches here. El Señor quiere limpiar la iglesia. ¿Sabe cómo, God iglesia? wants to clean the churches. You know how? De arriba para afuera. ¿Cuántos alaban a Dios? Outside. Si el que predica la palabra, el que se trepa en el altar, If the one that preaches the word, the one that gets up on the altar, está mal delante del Señor, is wrong in the eyes of God, ¿qué va a recibir el pueblo de what Dios? is the people of God gonna receive? Yo quiero leer entonces este capítulo, Primera de Reyes 16, He's gonna read 1 Kings 16 del 31 from 31 al 34. to 34. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios,
y fue y sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. ¿Para qué, iglesia? Para provocar la ira de Jehová. ¿Qué es lo que está pasando en las iglesias hoy en día? What's going on in the churches nowadays? La iglesia sigue haciendo lo que no es bueno The churches keep on doing what's not good. y después se quejan cuando provocan la ira de Jehová. And they complain when they provoke. No quieren pasar por la They crisis. don't want to go through the crisis. No quieren que haya sequía. They don't want them to be no drought. Cuando vienen los tiempos When malos, the bad times come, entonces le echan la culpa a Dios. they blame God. Cuando vienen los tiempos When secos, the dry time, when the entonces vuelven su espalda, vuelven su rostro a Dios. then they turn around towards God. Entonces se recuerdan que hay un Dios vivo. Then they remember there's a God. Pues ¿para qué entonces quitar la sequía? Then why take away the drought? Si fuéramos nosotros los hombres. If it was us, the men, Bueno, si ahora se va a recordar de mí, well, now if he's going to remember about déjalo sin agua para que siga orando. keep him without water so he can keep on ¿Cuántos running. entienden la misericordia de nuestro Dios? Oh, bendito eres, oh Dios. Un pueblo que peca People that sin y provoca a Dios and provoke God, no puede ser próspero, they cannot be no puede ser bendecido, they cannot be blessed. no puede echar frutos. They cannot give fruit. El Espíritu Santo, The iglesia, Holy Spirit no se puede mover cannot move en medio de un pueblo in a people, o en medio de una nación in a nation, o en medio de un hogar or in a house, y mucho menos en medio de una vida. and that, not even in a life. Si a Dios le hemos dado la espalda, ¿cuántos alaban a Dios? God. ¿Cómo podemos esperar How can we expect que en estos tiempos that in these times Dios haga milagros, Dios haga sanidades, Dios resucite a los muertos, si el pueblo no se arrepiente de su pecado? ¿Cuántos alaban a Dios? Oh, yo lo alabo, Diosita, la soy. Oh, me gozo en la palabra del Señor. I rejoice in the word of God. Dios bendice al pueblo que obedece. God blesses the people that Dios bendice al pueblo que lo escucha. God blesses the people that listen. Dios bendice al pueblo que no se va en pos de otros dioses. God blesses the people who don't bow down to other gods. Dios bendice al pueblo que no hace alianza con el pecado y del hombre. God blesses the people that don't go lanterns. Dios bendice al pueblo God blesses the people que ora. that pray, Dios bendice al pueblo que alaba. that worship, Dios bendice al pueblo que ayuna. that fast, Dios bendice al pueblo que hace estudio de la palabra. that does Bible study, Dios bendice al pueblo que es dedicado al rostro de that is Dios. dedicated to look for His face. Pero sin estas So cosas, without these things, la bendición de Dios no puede llegar como Él quiere God darla. does not come how He wants it. Oh, bendice a Dios. Dios bendice al pueblo que ora God blesses the people who y pray. que se arrepiente de su pecado. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor Jesucristo? En Segunda de Crónicas 7:14 dice, Chronicles, Segunda de Crónicas 2 Chronicles 7:14. 7:14. Esta es una palabra poderosa, This iglesia, is a powerful word. para que usted vea cuál es hasta cuán grande So you can see how big es la misericordia y el amor de Dios por nuestras the vidas. love of God for us. Dice la palabra, si se humillara mi pueblo, If you would humble yourself, sobre el cual mi nombre es invocado, which my name is called, y oraren and pray, y buscaren mi and rostro, look for my y se convirtieren de sus malos caminos. and repent from your bad ways. Aquí viene la palabra clave. Es the keyword. Entonces, Then yo oiré desde los cielos. I will come from the heavens. I would hear from the heavens. Entonces yo oiré desde los cielos. Then I would hear from the heavens. Entonces yo perdonaré sus Then pecados. I will forgive you. Entonces yo sanaré su tierra. Cuando alaban a Dios. Ahora están abiertos mis ojos, dice el Señor, Now my eyes are open to y atentos mis oídos a la oración de este lugar. and my ears are open to Porque ahora me he elegido because now I have y santificado esta casa and sanctified this house. para que esté en ella mi nombre. Para que esté en ella mi So nombre. my name can be in
y mis ojos and my eyes y mi and corazón my heart estarán ahí will be there. para siempre. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Esta palabra a mí me dice y me enseña, iglesia, Lord shows me and tells me que cuando un pueblo se arrepiente con el corazón delante de la presencia de Dios, he repents from their sins. entonces Él escucha la oración, Then he hears your prayer. entonces Él bendice, Then he blesses y entonces su presencia no viene solamente de visita. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios no quiere venir a la iglesia del Señor para visitar y irse por esa puerta. to that door later on. El Señor quiere venir a su templo. The Lord wants to come to El Señor quiere morar en su templo para the siempre. temple for always. Esto no puede ser posible, iglesia. It can't be possible, church. Si hoy yo peco, If today I sin, mañana me arrepiento porque hay I culto. repent because there's church. Se acaba el culto, vuelvo y peco. The service is over and I go and I sin. Yo entiendo que vivimos en esta carne, I iglesia, understand that we live in this pero no world. es necesario tropezar en la misma piedra. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no debo de estar caminando en una balanza como predicábamos el jueves. I shouldn't be walking in the balance like I Yo no sé si usted ha visto esa balanza en los canales de I televisión. don't know if you've seen that balance in the channels. ¿Y sabe dónde esta balanza se encuentra mucho? You know where this balance is found a lot? En los circos. ¿Saben lo que es un circo, verdad? En los circos que se encuentran los In payasos. the circus is where you see the En el balance. circo es que encontramos la gente que le gusta hacer locuras. In the circus is where you find people that like to do crazy Y lo más feo que podemos ver es que en la iglesia del Señor muchas veces parecen circos. ¿Cuántos alaban a Dios? The church of God looks like a circus. Muchos juegan a la balanza en la casa de A lot of Dios. them play balancing acts. Y cuando tú los ves caminando en la soga, When you see them walking on the road, usted sabe lo que representa la soga en la casa del you Señor. know what the road means in the church of God? Oye, eso significa ser una persona tibia. ¿Cuántos alaban a Dios? Caminamos en la balanza. Walk on the balance. No sé si voy a pecar o voy a agradar a Dios. Yo sé que yo tengo que agradar al I hombre don't know if I'm going to sin y también tengo que agradar a Dios. and I have to Pues voy a mantenerme en esta balanza but I'm going to stand on para que ninguno de los dos lados me señale cuánto bendicen en nombre de Dios. the point at me. Vamos a la iglesia y encontramos a los cristianos jugando a la balanza. We go to church and we find people playing but balancing Y no saben lo peligroso que es caminar en la balanza. and they don't know how dangerous it is to walk in the balance. Lo único que falta es que de la balanza se caigan y caigan al piso muertos. ¿Cuántos alaban a Dios? Walk in the balance. El jugar con el Señor trae consecuencias. Playing with the Lord brings consequences. Podemos burlar a los pastores. You can make fun of the pastor. Podemos burlarnos de nuestras esposas. You can make fun of your wives. Podemos burlarnos de nuestro hermano. You can make fun of your brothers. Yo puedo venir a la casa del Señor I can come to the house of the Lord con el gabancito muy bonito como el que me regaló mi esposa, with the galan that my wife gave to me, jugando al cristiano, caminando en la balanza, playing the Christian. yendo a la iglesia con la Biblia debajo del brazo, I come in the church with the Bible underneath my arm. porque debajo del brazo es que muchos cristianos hoy cargan la palabra de Dios, ¿saben? Because underneath the arm is where a lot of Christians. Esta semana yo vi un carro parqueado. This week I seen the car parked. Mi esposa se ríe porque yo lo dije en voz alta y traté de no hacerlo. I laugh because I know which car he's talking about. Yo vi ese carro parqueado, iglesia. I seen this car Y parked. esto es jugar al cristiano, ¿sabe? And this is playing. Y yo te digo una cosa, iglesia, con Dios no se And juega. I tell you one thing. Dios es santo, iglesia. God is holy. Y tú lo ves que vienen a la iglesia con su gabancito muy bonito. And you know that we go to church with our three-piece Y suit le dicen con la Biblia en la mano para que todos los hermanos vean la Biblia nueva que tiene. and with the Bible underneath the arm. Dios le bendiga, hermano. Ay, Yes, santo. sister. Y los ves caminando muy eleganciados que no quieren que se destruya el gabán. And you see them walking very straight, so they're Y se sientan y alaban a Dios. and they sit down and they worship the Y Lord. cuando salen de la iglesia son más malos que el mismo diablo. Cuando alaban a Dios. The church don't worship the devil. Yo me gozo en el Espíritu de Dios. I rejoice in the Spirit of God. Y me decía el Señor, dile a mi iglesia And God would tell me que conmigo no se juega. Dile a mi iglesia que yo soy santo. Dile a mi iglesia que vengo pronto. Dile a mi iglesia que vengo a buscarla pronto. Y no me choca la base. Y yo miro este carro que está parqueado hace una semana. And I see this car that's parked about a
Y como 3 palabras del Señor ahí en las ventanas, en la silla, todas ahí. in the back of the car. Y yo me pregunto, And I ask, yo espero en el Señor I hope that in God, que mis hermanos en la fe que son dueños de este carro that my brothers in the faith that are owners of this car tengan el app en su teléfono de la palabra de Dios. have the app of the Bible. Porque yo una cosa sí sé, iglesia. Because I know one thing, church. Un soldado sin su arma es un soldado muerto. A soldier without his Un soldado sin una arma preparada está muerto en la batalla. a soldier without his sword is a dead one. Y un cristiano sin la palabra de Dios es un cristiano muerto en el espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios? Sword is a dead one. Oh, bendito eres, oh Dios. Iglesia que me escucha, el cristiano tiene que arrepentirse todos los días de su Christian pecado. has to repent every day. Esto no es solamente del domingo. This is not just a Sunday thing. Esto no es solamente cuando voy al estudio bíblico. This is not just when you go to Bible study. Esto te estoy hablando que la cuestión del Señor tiene que ser segundo a segundo, ¿sabes? Minuto a minuto, día a día, Day to day. hora por hora, ¿sabes? Yo puedo estar bien ahora. I can be good Y en el now. primer paso en que yo de ofender a Dios con un pensamiento, ¿cuántos alaban a Dios? First step I take, I offend God with a thought. Pero eso tenemos, mira iglesia, examinarnos nosotros mismos a través de la palabra de Dios, que es la que nos ministra día a día. Si no leemos la palabra de Dios, We don't read the word of God. ¿cómo yo espero que Dios me hable con tu palabra de God Dios? to speak to me. En Filipenses 2:12, In Philippines, es que yo no entiendo, iglesia, I don't understand church. cómo un cristiano How a Christian no entiende que con Dios no se juega. that with God you don't play. Yo sé que él me decía, conmigo no se juega, Omar. I know that he would tell me with God, with me you don't play. Y yo me entristecía, yo, Señor, porque esta palabra me la das a mí. And I would be sad and I would say, God, why are you giving me this? Yo le decía, yo estoy orando en esta noche, Señor. I'm praying on this night. El domingo predico, Dios. Sunday I pray. ¿En qué te he fallado, Señor? What have I failed you in, Lord? Y esa es la cuestión, iglesia. And that's the Ese question. es el propósito de Dios decirte que estás fallando. That's the purpose of him telling you, Para que en el momento en que tú no te acuerdes cuándo le fallaste, so that when you don't remember when you failed him, tú tengas la oportunidad de examinarte a ti mismo you have the opportunity to y examine pedirle perdón si en algo le has fallado. for forgiveness. If Y a lo mejor ni te das cuenta cuántos you alaban al haven't Señor. recognized that you failed him. Yo quiero leer en Filipenses 2:12, I'm going to read in Philippines 2:12. que nos menciona, ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué, iglesia? Con temor y temblor. La salvación es algo que podemos perder en un segundo. Salvation is something you can lose in 1 second. El Señor le dice a su iglesia, con temor y temblor, cuida tu salvación. With fear, take care of your salvation. Hoy estamos en la casa del Señor, Today we're in the house of God. pero cuando terminemos este servicio, But when we finish this service, le oraremos a Dios para que nos lleve bien a nuestros we hogares. pray so God can take us well to our places. Pero el día y la hora de nuestra partida de este mundo solo la conoce Dios. Time and day that we leave, nobody will Por lo tanto, debemos de estar preparados en todo momento. prepare at all times. Preparados cada segundo de nuestra vida. Second, Preparados cada hora que vivimos. prepared every hour. Porque hoy estoy aquí, mañana no lo sabemos. ¿Cuántos alaban a Dios? Cristo viene pronto, iglesia. Christ is coming soon. Para que cuando Cristo venga So when Christ comes con toda su gloria, with all his glory, nos podamos ir donde con we Él can go where? a gozarnos en su presencia Rejoice in this por la eternidad. ¿Cuántos amados en el nombre de Dios? Hoy yo me gozo en su presencia. Yo quiero hacer algo que yo no he hecho hoy. Que yo me gozo todos los domingos. I want to do something that I haven't done today. Ahora díganle a su hermano que está a su lado. Now tell your brother that's next to you. Esto son palabras fuertes, ¿sabes? O tenga cuidado cómo se lo dice a su hermano. So when you tell him, be careful Que no se enoje su hermano. that your friend don't get mad. Dígale a su hermano a su lado. Tell the brother next to you, No esperes lluvia don't expect rain si no subes al Carmelo. if you don't go to the mountains. No esperes lluvia si no subes al Carmelo. Don't expect rain if you don't go to the mountain. Amén. Hoy yo me gozo en la palabra del I Señor. rejoice in the word of God. Y volvemos entonces a 1 de Reyes
18. we return back to 1 Kings 18. Del capítulo 18, versículo 41 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Amado hermano que me escucha, Brother and sister that's listening, cuando hablamos del Carmelo, when we speak about the mountain, no estoy hablando de la iglesia, I'm not speaking of the church. no estoy hablando de la tacita de café que nos vamos a tomar a casa de nuestro hermano. I'm not talking about the little cup of coffee we go and drink at a brother's. Eso es muy bonito, el compartir juntos en armonía. Eso es bíblico. That's biblical. Tampoco estoy hablando del compartir entre los hermanos en los hogares, Neither am I talking about the fellowship with our brothers. ni en la piscina cuando vamos en grupos. Nor the pool when we go and Cuando yo estoy hablando me refiero al Carmelo. I refer to it. Y quiero que sepa, iglesia, todas estas cosas son muy I bonitas. want you to understand that all these things are very pretty. Cuando un grupo de cristianos comparten juntos en armonía, dice la palabra que ahí está Dios. When a group of Christians Donde hay dos o más get together, that reunidos en su presencia, ahí está su Espíritu there's Santo. one or two in His presence, there's the Spirit of Esto God. es muy bonito y It's edifica. very pretty. Pero yo estoy hablando del Carmelo, iglesia. And I'm talking about the mountain. El Carmelo es allá en tu habitación. There in your room. El Carmelo, iglesia, es allá en tu aposento. There in your room. Es allá en lo más privado. In the privacy of Me your room. refiero a un lugar retirado, I refer to a un lugar privado, private place. sin que nada te distraiga, Without no distraction. buscando su presencia, Looking for His buscando su dirección Looking for His y buscando el perdón de Dios. Cuantos alaban a Dios. Yo le estoy hablando, iglesia. I'm not talking about church. Yo estoy hablando, I'm iglesia, talking about church. de lo que el Carmelo representa, la intimidad entre tú y el Señor Jesucristo. Intimacy between you and God. Una iglesia que no ora A church that doesn't pray está muerta. is a dead church. Una iglesia que no alaba a Dios A church that doesn't worship está God muerta. is dead. Una iglesia que no ayuna A church that doesn't fast no sirve. doesn't work. Una iglesia que no lee la palabra de Dios A church that doesn't read the Word of God está caminando sin instrucciones, está perdida. are walking without instructions. They're lost. Yo le estoy hablando, iglesia, I'm speaking of de church. que el Señor quiere que su iglesia en estos tiempos God wants His churches this time busque su dirección, to look for His direction. busque intimidad. Look for His intimacy. Aquí en la iglesia, como repito, podemos venir a jugar cristiano Here in the church, like I repeat, we can come and play y Christian. podemos jugar a la alabanza. And we can play the balancing Pero game. el día, la hora, solo es Dios lo sabe. That day, the hour, only God knows. Y que cuando Él venga en su venida, And when He comes, nos encuentre haciendo lo que fuimos encomendados a hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, bendito eres, oh Dios. Porque quienes tienen el llamado muchas veces, iglesia, because those who have a calling tienen que buscar tiempo para conversar con Dios. have to find the time to come have a conversation with God. Yo no puedo esperar que si Dios me hizo un llamado de ser un predicador, I can't expect that if God made me a preacher, yo entonces empiece a predicar cuando me den el micrófono, entonces voy. that I start preaching when they give me the mic today. Yo no puedo esperar que Dios me dé palabras si soy pastor de una iglesia, If I'm a pastor of a church, I can't expect God to give me a word. si no oro antes del servicio, If I don't pray before si service. no me preparo en If oración, I don't prepare in prayer. si no busco su If presencia. I don't look for His presence. Yo no puedo pretender pararme aquí en este altar I can't act to stand here in this altar y abrir la palabra. and open the word. Y Tim Marie, de dos Tim, aquí vamos a hablar hoy. And eeny, meeny, miny, moe, here we Abro mi boca y Dios habla. I open my mouth and God speaks. Eso es mentira del diablo. ¿Cuántos alaban a Dios? Si yo quiero que Dios me use, If I want God to use me, tiene que haber un tiempo de oración en nuestra vida. Si queremos ser un instrumento poderoso en las manos del Señor, hay que buscar del Señor en oración. Hay que ir en privado a buscar de Dios. Hay que ser lleno de su Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, alaban. Yo no estoy hablando, iglesia, I'm
al fin del time día. that's left over at the end of the day. Porque muchos estamos tan envueltos Because a lot of us are so involved en nuestra vida secular in our day-to-day living, que cuando nos damos de cuenta que son las 12 de la noche, when we realize it's 12 o'clock at al night, frente del televisor, in front of the TV, y ya los ojos están cerrados, and our olvídate. eyes are already closing. Ay, Señor, Oh my gosh. ayúdame, dame fuerza. Help me, Lord, and give me Ayúdame a strength. orar, Señor, porque estoy cansado. Help me, ¿Cuántos alaban a Lord, because Dios? I'm so tired. Así cualquiera le pide la ayuda al Señor. Anybody can ask for help like that. Oh, bendito eres, oh Dios. Yo estoy hablando de lo que te sobra, iglesia. I'm talking about what is left over. Hermano, las obras The leftovers es lo que le damos a nuestros perros cuando is what we adoran. give our dogs. Las obras es lo que tiramos en la basura. That's what we throw away in the trash. Las obras es lo que nos sirve. Leftovers is what doesn't work. Y si a Dios le damos lo que nos sobra, And if we give God what's left over, estamos tratando a un Dios que es santo como a un perro. ¿Cuántos adoran a Dios? holy like a dog. Dios le está pidiendo a su iglesia God is asking His church que a Él le den las primicias y no las obras. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos a Dios lo que nos sobra, iglesia. to give God what's left over. Yo no estoy hablando de diezmo, ¿saben? I'm not talking about El tithing. diezmo es entre Dios y el hombre. Tithing is about you. Yo estoy hablando del tiempo que le damos a Dios. Yo estoy hablando del Carmelo, ¿saben? talking about the mountain. El profeta Elías subió a la montaña del Carmelo. The prophet who? Elías. Elijah went Él subió allá al Carmelo, ¿saben? En un tiempo de sequía. at the time of drought. Y le dice a su sirviente, mira, And he tells his servant, come y bebe, vete. eat and drink and go. Aquí yo voy a dar. Y le dice a su siervo, mira, por ahí viene una nube. And look, there's a Yo cloud. oigo la lluvia. I hear the rain. Y yo me imagino que le dice el siervo, lo mira. And I can imagine the servant looking at him. Este está loco hablando de lluvia, una He's sequía. crazy talking about rain. No ha llovido en semana y ahora dicen que oye la lluvia. Yo lo que oigo son las matas volando por ahí porque están secas, ¿sabe? Muchas veces es necesaria la sequía, A ¿sabe? lot of times it's necessary the drought. Y muchas veces es necesario And a lot of times it's necessary. hablar en fe en el tiempo de la sequía. ¿Cuántos alaban a Dios? A mí no me importa si lo que yo voy a mencionar yo no lo veo. It doesn't matter what I'm about to say, I don't see it. Pero si Dios a mí me llamó, yo voy a hablar conforme a la palabra de Dios y no conforme a lo que ven mis ojos. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Le damos a Dios lo que nos sobra, iglesia. We give God what's left over with our Pero que no llegue la sequía, ¿sabe? Don't let drought come to our lives. Yo voy a orar 10 minutitos antes que me duerma. I'm going to pray 10 minutes before. Pero que no venga el tiempo de la prueba. Dios, líbrame de la prueba. Amén. Y me Let duermo. no trials come to my life. Así cualquiera tiene una bendición grande. Like that, anybody can have a big blessing. Si fuese así, iglesia, las iglesias de hoy en día estuvieran llenas de muertos resucitados, ¿saben? If it was like that, the sofas would be full of the dead. De dead alive. The dead alive. Porque los cementerios estuvieran vacíos por la unción que hubiera en la iglesia del Señor. Empty. Usted sabe lo que es ir a los hospitales You know what it is to go to the hospitals y sabiendo que Dios va contigo, and knowing that God is with you? preparado a orar por una persona que ha sido desuciada, que le han dicho que va a morir, que no hay esperanza. Caminando en el hospital yendo hacia una persona que está a punto de morir. Walking to the hospital and going to see somebody that's about to die. Y ir confiado en saber la unción de Dios va sobre mí. Y yo le voy a hablar y Él va a vivir en el nombre de Jesús. And he will live in the name of God. Pero ¿sabe qué es lo que pasa en estos tiempos? But you know what's going on these days? La iglesia del Señor no se atreve a hacer eso. The church of God doesn't dare to do that. La iglesia del Señor tiene miedo de poner sus manos sobre un The enfermo. church of God is scared, Para ellos no ser avergonzados, ¿saben? so they don't get embarrassed. La misericordia de Dios va sobre ellos. The mercy of God is over them. Cuando vamos a orar por un enfermo, When we go and pray for a sick, tenemos que orar en fe. we have to pray in faith. Pero si queremos ver el poder de Dios en esa oración, tiene que haber una relación con el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cómo yo espero How do I expect que a mí Dios me use God to use me? si al Dios que debemos de servirle ni lo conocemos? The
Conocemos que su nombre es Dios, Jehová, Jesús. We know that his name is God. Porque vamos a la iglesia, cantamos 3 coritos. Because we go to church and sing 3 worships. Pero verdaderamente, iglesia, conocemos a Dios. Truly, do we know God? Verdaderamente hablamos con Él. Do we really speak to him? Verdaderamente buscamos su Do rostro. we really look for his face? O le seguimos dando lo que nos sobra. Or ¿Cuántos do alaban we a keep on Dios? giving him what's left over? Como dice en Proverbios 3, 9 al 10. Like it says on Proverbs 3:10. Honra a Jehová con tus bienes Honor God with your goods y con las primicias and with the beginnings de todos tus frutos. of all your fruits. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Estoy hablando, iglesia, He's speaking of church. a que tenemos que honrar a Dios We have to honor God con lo primero, with the first con lo thing, más with importante. the most important thing. Si tú tienes fuerza, If you have strength, órale a Dios cuando tengas fuerza pray to God y with no cuando estés a punto de dormirte en la oración. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Eso que estas son predicaciones que si las doy en otra casa me sacan a pedrar, ¿sabes? If this is a preaching that if I give it in another house, they probably stole me out of there. Hay iglesias que lo que quieren es oír bendición, bendición, bendición. Churches Tú eres that want to bendito. hear blessing, 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 blessings, and they don't want to hear the truth. Pero cuando le hablas de arrepiéntete de tu pecado, te miran con una cara como si tú fueras el mismo diablo. Preach about repent from your sins, they look at you like you. Pero una cosa yo sí sé, ¿sabe, iglesia? But I know one thing, church, Es que yo voy a hablar lo que Dios a mí me da. that I'm going to speak what God. Porque yo no me paro en este altar para agradar a los hombres, sino a mi Cristo que está vivo. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Si en tu vida Dios ocupa el primer lugar, iglesia, If God takes the first place in your life, si en tu vida conoces ese lugar llamado el Carmelo, if you know that place called the mountain, yo te aseguro, iglesia, que la sequía no va a afectar tu vida. I can guarantee you that the drought is not going to affect your No life. afectará tu casa, It will not affect your house. sino que como de la misma forma But in the same way que Dios sustentó al profeta en la sequía, that God God provided. oh, to the prophet, Él lo sustentó, ¿sabe? En el tiempo de sequía. He provided in the time. Dice la palabra de Dios The word of God que says, mientras todo el pueblo no tenía de qué comer, well, and nobody had nothing to eat. el Señor envió hasta la zorra God would a que le llevaran comida al profeta. ¿Sabe una cosa, iglesia? know something, church. Dios es capaz de bendecirte a ti hasta con el enemigo que se ha levantado en contra del propósito de Él. Si tú estás en los propósitos de Dios, ¿sabe una cosa? Hasta el diablo te tiene que bendecir. Porque cuando Dios derrama bendición sobre su pueblo, tiene que haber bendición sobre su pueblo. ¿Cuánto bendice el nombre de Jesús? Luego yo me gozo. I rejoice. Dice en 1 de Pedro 5, 1 Peter 5, del 6 al 7. from 6 to 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando que toda, no estoy hablando de lo que a mí me convenga, ¿sabe? I'm not talking about what's convenient for me. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que, iglesia, cuidado de nosotros. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? So, si la palabra del Señor dice So the word of God says que Él tiene cuidado de mí, that He's taking care of me. ¿de quién yo temeré? Who should I be afraid of? ¿Temeré yo de alguna enfermedad? Should I be afraid of any sickness? ¿Temeré yo de la pobreza? Should I be scared of being poor? ¿Temeré yo de la persecución? Should I be scared of the ¿Temeré yo del diablo mentiroso? Should I be scared of the No. fire? No. Nada temeré, porque el que va conmigo ya venció al diablo en la cruz del Calvario. El profeta Elías orando en el Carmelo, The prophet Elijah praying. aunque él no había visto ninguna nube, ¿sabe? Even if he didn't see no cloud, Yo sé que él le dijo a su sirviente, I know that he told his servant, yo escucho la nube, eso avanza. I hear the cloud, so hurry. Él no había visto la nube, iglesia. He didn't see the cloud, church. Él no veía la nube. He didn't
Él en fe dijo, la escucho. He in faith heard it. Porque sabe una cosa, iglesia, ese profeta sabía Because that prophet knew. que mientras entre él y Dios haya relación, While meanwhile between him and God, que mientras él tenga vida para poder hacer esto, delante de la presencia de Dios, la palabra que él dijera se iba a cumplir porque Dios estaba con él. Este hombre percibía ya por fe This man already knew by faith el rumor de la gran lluvia. the rumor of the rain. ¿Usted sabe lo que es un rumor? A rumor. El rumor es cuando tú escuchas hágale a su hermano ahí, no le escupa, ¿ok? To your brothers, Un ruidito ahí, hasta con el mismo papel le puede hacer el rumor, un rumor. even with a Bien sencillo. Yo me acuerdo que en un culto, un servicio muchos años I atrás, remember that in the service many years ago, empezaron a hacer todos así con un dedo. everybody started going like that with one Lo pueden finger. hacer para que ustedes vean qué chévere se oye. You can do it, so Empiezan primero con un dedo todos, háganlo, vamos a hacerlo. Todos con un everybody's dedo. gonna do it. Después empiecen a hacerlo con dos. Then start doing it with two. Pues háganlo con los tres. But then start doing Y it. sigan con el cuatro. Luego sigan. Y así será la nube de Dios. Así será la bendición de Dios sobre el pueblo del Señor cuando hay relación entre el hombre y el Señor Jesucristo. Así se oía ese rumor, él decía. That's how it sounded, he said. Y su siervo no escuchaba nada. And his servant couldn't hear anything. Y mientras oraba, And while he prayed, entonces ahí sí que se formó la cosa. then that's Ahora es que viene Dios. now is when God's coming. Dice la palabra entonces. Then, Y mientras oraba, while he prayed, le pidió a su criado he asked his children que mirara hacia el mar to look at the ocean. y que tan pronto viera And as soon as they came, alguna nube que subiese, a cloud that came le notificara. to let him know. Mira, mi amor, yo sé que las cosas no están bien. Look, my love, I know that things are not good. Pero mira, ahora en el tiempo de la prueba, But now in the time of trials, cuando el hombre dice no, when the man says no, yo me voy a orar, I'm ¿sabes? going to go and pray. Y cuando vea la bendición de Dios que And viene, when I see the blessing of God, entonces me llamas cuantos alaban a Dios. Eso significa, mira iglesia, interceder. Eso significa una relación con Dios. Eso significa hablar con Dios sin que nada te detenga. without nothing getting in the way. ¿Cómo es posible que tú puedas hablar con Dios sin que nada te detenga? Dice la palabra. So that you speak to the Lord with A mí nothing. me enseña la The palabra word shows me que solamente yo no tengo que orar de rodillas. not only do I have to pray kneeling down, La palabra a mí me dice orar sin cesar. the word says pray without ceasing. Mientras estés manejando tú puedes hablar con Dios. While you're praying, Mientras estés en tu trabajo puedes hablar con Dios. speak to God. Sabes que cuando hay una relación verdadera entre el hombre y Dios, nada puede disturbar esa relación que hay. Lo que pasa es que hay muchos que le dan la excusa a Dios. A lot of times just people giving excuses. Yo salgo muy tarde y no I tengo get out tiempo de orar. and I can't pray. Y si me tiro de rodillas me quedo And dormido. if I get on my knees, I stay Si asleep. supieran ustedes, iglesia, las veces que yo me he quedado dormido con mi cara encima de esta palabra de If Dios. you only knew the times I fell asleep with my face on the word. Pero si yo me duermo But if I fall asleep, buscando la presencia de Dios, looking for the presence of será el God, mejor sueño que voy a it will tener. be the ¿Cuántos best me dicen thing that I Dios? can have. Yo a veces me encuentro dormido por mi trabajo. Sometimes I find myself sleeping, Y no que esté alabando y glorificando lo que hago. not because I'm glorifying what I do, Pero la Biblia a mí me enseña que en Cristo todo es posible. but the Bible shows me through Christ everything is Si possible. Dios te hizo el llamado, If God gave you the es calling, porque te va a dar las it's fuerzas. because He's going to give you the strength. Si Dios te escogió a ti para hacer su voluntad, If God chose you to do His, es porque eres capaz de hacerlo en el nombre de Jesús. because you're capable of doing it. Yo no puedo estar dándole al Señor excusas, mi I can't iglesia. be giving God excuses, church. Olvídate si te duermes. Forget about it if you fall asleep. Si te duermes, te dormiste hablando con tu Señor. If you fell asleep, you fell asleep. Pero si viene Cristo y te dormiste hablando con el Señor, ¿sabes? Te vas porque algo te encontró haciendo, buscando su rostro, buscando su presencia. Y qué forma más bonita de que el Maestro venga y te encuentre hablando con él. Y mientras oraba le pidió a su criado, While he prayed, he asked his children, mira hacia el mar look at the ocean. y tan pronto venga una nube
que subiese, that will come up. notifícame, déjame saber. Let me know. Dice la palabra que su criado The word says that his children subió 6 veces went up 6 times y no vio nada. and didn't see anything. ¿Cuántas veces estás dispuesto How many times are you willing a subir al Carmelo? to go up to the ¿Cuántas veces estás dispuesto a creerle a Dios? How many times are you willing to trust ¿Cuántas God? veces estás dispuesto How many of you guys a hacer lo que Dios tenga que hacer? to do what God has to do? ¿Estás dispuesto si Dios te dice vete a predicar Are you willing to go if God tells you to go a este pueblito más to this oscuro que haya? to the little town? Yo sé que cuando Dios me llevó a mí a Honduras por primera vez I know when God took me to Honduras y yo llegué a la ciudad de Honduras como misionero, and I went to Honduras like a missionary, yo tenía mucho miedo. I was very scared. Pero sabe una cosa, iglesia, But you know one thing, si church? 7 veces me quiere llevar Dios If nuevamente, 7 times God wants que to me lleve 7 veces. Si la obra es de Dios, Dios se encargará de su iglesia. Yo me voy a encargar de hacer la voluntad de Dios, sea en este lugar o donde Él quiera que se haga. ¿Cuánto bendicen el nombre de Dios? Iglesia que me escucha, Dios es santo. God is holy. Si Dios te hizo un llamado, God gave you a calling. Él va a hacer lo que tenga que hacer. He's going to do what he needs to do. Si Dios te llamó a abrir una obra, If God called you to open si up, Dios te llamó a ir a un viaje misionero, God called you to do a missionary tú trip, crees en Dios, you trust tú in God. confías en Dios. Trust in A God. mí me gusta dar el testimonio de mi primer viaje. I like to give the testimony of my first trip. Yo estaba bien I emocionado was very emotional porque el pastor me decía, Omar, vamos a Honduras. because the pastor would tell me, Omar, we're going to Honduras. Quiero que vayas a predicar. I want you to go and preach. Y yo, oh, Dios mío, sí, vamos. And I would say, oh, okay. Pero yo let's sabía go. que yo no podía pagar el pasaje. But I knew that I couldn't pay the ticket. Pero yo solamente le dije al pastor, ok. And I would just tell the pastor, okay. Bueno, entonces ya para dentro de un mes necesitamos ya el dinero para comprar los And pasajes. then the pastor said, well, in a month or so, I'm going to need the money to buy the tickets. Y yo sé que le dije al pastor, amén, y mi cara para acá se torció. And I would tell the pastor, oh, amen, and my face would turn around. Yo sé que yo me puse lo más feo que yo pudiera ver, porque yo miraba a mi esposo y le decía, And he would look at me and make an ugly face. no estoy hablando solo del pasaje. I'm not talking about just the ticket. Yo tenía que pagar tenía que sacar el I pasaporte, had to take out the el passport, pasaje, the passport. tenía que tener dinero para I comer. had to have money to eat. Yo quería iba para allá a ofrendar, ayudar, lo que If I was sea. going over there, I wanted to leave an offering and help. Y yo no tenía eso. And I didn't have that. Yo sé que entonces yo me puse a orar. I know one day that I started praying. Y sabe una cosa, iglesia, la oración es poderosa. And the prayer is powerful. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. People of God pray. Yo seguí orando I kept on praying. y mi esposa empezó a vender flan. And I started selling flans. Pero los flanes no eran suficientes, But the ¿saben? flans were not enough. Y yo cuando entonces ella se reunía, que vaciaba el pote, nos sentábamos, We would get together and count. porque se acercaba la hora de entregar el dinero al pastor para los The time pasajes. came close near to give the pastor the money. Y ella quitaba la tapa And I would take out the lid. y vaciaba el pote. And I would empty out the jar. Y ella me miraba, no es suficiente. And I would look at him and say, it's not enough. Y yo le iba a decir al pastor, pastor, And I was going to tell the pastor, voy a "Pastor, cancelar. I'm going to have to cancel. Yo voy a tener que cancelar, le decía yo a ella, I'm going to have to cancel, he would que tell no me. tenemos. Because we don't have enough. Lo que hacemos es que le damos este dinero para que ellos lo lleven. What we do is we'll give them this money so they can take it Pero no es lo que nosotros queramos hacer, es lo que It's Dios not quiere what hacer. we want to do, it's what God wants to do. Cuando Dios te llama en su propósito, Dios va a mover las montañas que tenga que God will mover. move the mountain. Dios va a bendecirte God is going to bless you con los instrumentos que tú menos estés with esperando. the instruments that you least expect. Entonces de momento me llega una llamada un And día then antes de entregar a el couple of dinero. days before we have to turn in the Y money. era el pastor y yo no quería cogerle la llamada. And there was the pastor. I didn't want to take his phone Yo sé que call. esa noche había culto. I know that night there was service. Yo no quería cancelarle porque yo todo el tiempo estaba positivo. Vamos, vamos, vamos. Y ya entonces al último I didn't momento want to no, güey. cancel because I was positive. We're going, we're going, we're going. And Yo decía, si yo voy es porque Dios va a hacer un milagro. if I go, I would say it's because God will do a miracle. Y mi esposa siempre estuvo positiva y me decía, tú vas a ir, tú And I lo would verás. always stay positive. You're going to go, you're going to go. Y llega la llamada del pastor y de menos mal la voy a coger porque no me la voy a poder esconder en la And noche. the pastor called and I said, well, no, I guess I'm going to get it because I can't hide from him. There's service tonight. Hello, Dios te bendiga, pastor. Hello, God bless you, Te bendiga, Omar. Y yo, bueno, pastor, antes que me pregunte, Well, before you asked me, no voy a poder ir para Honduras. I'm Entonces not me dijo, going to espérate. go to the Honduras trip. And the pastor would say, hold Desde on, que hold mi cara on. se arrugó
face got wrinkled due to worry. Y él me dice, yo te estoy llamando por eso. And I'm calling you because of that. Y yo le decía, sí, yo sé. And I would say, yes, I Y él me know. decía, tú no sabes. And he would say, you don't know. Y yo le digo, dígame, pastor, ¿qué pasó? And I would say, tell me, Pastor, what happened? Alguien pagó tu pasaje. Somebody paid your ticket. Yo no sé, pero alguien pagó el I pasaje. don't know who it was, but somebody Alguien paid te your donó ticket. una ofrenda. Aquí yo tengo un dinero para tu viaje. El pasaje todo está pago. Everything is paid and somebody gave an offering. Y yo me gocé en el Señor en And esa I tarde. rejoiced in the God. Ese fue el día más contento porque yo pude ver cómo Dios obra. That was one of the happiest days of my life because I could see how God Pero estas works. cosas no son posibles si el pueblo no ora. But these things are not possible if the Es people don't imposible pray. que tú veas la lluvia si no buscas de Dios. It's impossible if you can't see the rain if you don't ¿Cómo esperas la lluvia si no subes al Carmelo? How can you wait for rain if you don't go and pray? ¿Cómo esperas el milagro de Dios si a Dios no lo conoces? How do you expect the miracle of God if you don't know Him? ¿Cómo quieres trabajar y caminar mano a mano con alguien que no How conoces? do you want to walk and work hand to hand to somebody you don't know? ¿Podré yo y mi esposa llevar 17, 20, 30 años de casado Can me and my husband go 16, 17, 18 years married si no nos if conocemos? we don't know each other? ¿Podrá el hermano Rafael con su esposa Susi llevar tantos años de casado Could Brother Rafi go so many years with his wife si without no se knowing her? conocieran el uno al otro? If they don't know each other? ¿Y cómo podremos llegar al reino de los cielos si no How can we get conocemos to a the kingdom Dios? of God if we don't know Him? Es necesario que la iglesia It's necessary tenga una relación íntima con el to Señor. have an intimate relationship with God. Dice la palabra que su criado subió 6 veces That he would go up 6 times y no vio nada. and he didn't see anything. Pero el profeta Elías continuó orando. The prophet Elijah kept on praying. Y no solamente con una oración de tristeza, And not only with a sad prayer, sino que cuando las cosas no se ven como queremos verlas, just when things don't look how we want them se to. supone que tú sigas orando con la misma intensidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Don't pray with the same Dice intensity. que el profeta seguía orando con la misma intensidad That the prophet would keep on praying. hasta que la séptima vez vino el criado y le dice: So the 6th time that the child came and vi una pequeña I nube see a small cloud del tamaño de la mano de un hombre. of the hand of the size of a man. Lo que pasa es que muchas veces también, iglesia, A lot of times, church, queremos que la bendición de Dios venga así de grande. we want the blessings of God to come really big. Si es chiquito, ¿no? If it's small, I don't want that. Eso no es suficiente, esa bendición no la necesito. Dios, dame una grande. blessing. Give me a big blessing. Como las personas que cuando le piden a Dios, necesito un vehículo, Señor. Like when somebody says, God, I need a vehicle. Y el Señor entonces le provee un vehículo que tiene moho, que se está cayendo en parte, pero el Señor sabe que no te va a dejar a pie. That has mold, but He knows that it's not going to leave you on foot. De momento cuando viene el cielo a ver el carro que Dios le dio, Then all of a sudden, somebody goes and looks at the car that God gave them, y lo miran, y se le olvida decir gracias, Señor, si lo empiezan a criticar lo que Dios le and they da. forget to say thank you, Lord, but they forget that God's the one that gave it to them. Si Dios permitió que yo tuviera lo pequeño, If God allowed me to have the small, gózate en lo pequeño para que entonces Dios te bendiga con algo más grande. ¿Cuánto bendice en el nombre de Dios? Dice el siervo, veo una pequeña nube I see a small cloud, del tamaño de la mano de un hombre. the size of a man, of a hand of a man. Quiero que sepa, iglesia, I want you to know, church, que es el hombre that man el que mide las bendiciones de Dios. is the one that measures the blessings of God. Si Dios te da a ti bendición, If God's giving you blessings, no le pongas medida. don't put measurements. Todo lo que viene de Dios es grande. Everything that comes from God is Todo lo que big. Dios te da es grande. Everything that God gives you is Cuando big. Dios te quiere bendecir, Él no te va a bendecir con cualquier When cosa. God wants to bless you, He's not going to bless you with just Él anything. sabe lo que tú necesitas. He knows what you need. Él sabe lo que tú necesitas para He knows what you sobrevivir. need to live. Él sabe lo que tú necesitas para llegar al reino de los He cielos. knows what you need to get to the kingdom of God. Aquí están las direcciones. The directions are here in the Bible. ¿Quieres entender esto? You want to understand this? Vete al Carmelo. Go to the mountain. Y ahí en el Carmelo, And out there el manto, in the mountain, entonces recibirás la bendición de you will Dios. receive the blessing of God. Quiero que sepa, iglesia, I want you to know something. que si seguimos midiendo lo que Dios nos da, And if we keep on measuring what God gives us, el problema es que también lo queremos medir con las reglas más pequeñas. the problem is we want to measure with the smallest ruler. Tenemos lo que le llamamos una cinta métrica, un measuring We tape, have a measuring tape. pero queremos venir a medir las cosas de Dios con una regla de madera, de palo. But we want to come and
El profeta Elías, Prophet Elijah, él no midió la bendición de he Dios. didn't measure the blessing of Él God. no quería saber cuál era el tamaño de la nube. He didn't want to know the size of the cloud. Él decía, yo la escucho. He would say, I hear it. Él decía, yo veo la bendición de Dios I que see viene. the blessing of God. A mí no me importa si es I pequeña. don't care if it's small. A mí lo que me importa es que sea bendición de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? That I can know that it's a blessing from God. Dios está derramando bendición, God is iglesia. pouring down blessing. Es porque los tiempos de sequía It's because the time of drought tienen que terminar para su iglesia. has to stop for His Yo church. quiero que usted se ponga de pie, iglesia. I want you to stand up, Los church. tiempos de sequía para la iglesia tienen que terminar. The drought has to end, church. No tienen necesidad de tener que pasar en pruebas de There is sequía. no necessity for you to go through drought. Si tú estás buscando de Dios, If you're looking for God, si tú tienes una relación con if Dios, you have a relationship la with sequía God, no va a afectar tu casa, the drought is not gonna no va a affect afectar your tu house. finanza. It's not gonna affect your Olvídate si estás enfermo, ¿sabes? Forget if you're sick. La enfermedad es para que Dios se The glorifique. sickness is for God Tú to sigues glorify. caminando. You keep on walking. Y sabes una cosa, You know one thing? que el día que no puedas caminar, The day that you cannot walk, Dios te la entregó a ella para que ella te tenga que arrastrar si te tiene que arrastrar. Pero tú cumple con el propósito que Dios te llamó y verás bendición sobre ti y tu casa, te dice el Señor. Y ramasó y ramasé. Iglesia que me escucha, church that hears me today, yo no sé si usted está preparado para la bendición que Dios tiene para su vida. ready for the blessing God has for your life. Yo solamente le digo, I only tell you one thing. si usted no lo puede ver con sus If you ojos, cannot see it with your eyes, glorifique a Dios. glorify God. Porque la palabra usted le dice y le enseña Because the word shows you and que tells you no vivimos por vista, that we don't live by faith sino que vivimos por fe en la y fe en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. De lo que yo pueda ver a mí no me What importa. I can see, Y lo que yo pueda ver tampoco me what I importa. can see, Yo solo quiero saber que Dios está conmigo. I only want to know that God is Porque si yo sé que Dios está conmigo, because if I know that God is with no me, hay nada que se pueda parar there's de nothing that frente. can stand up against me. Y si se quiere venir el diablo de chistoso y de payaso, The devil wants to come up like a clown. yo me le trepo por encima y vuelo más alto en el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Como nos dice la palabra del Señor, Like the word of God says, el enemigo viene como ríos, the enemy comes like rivers. pero ya Cristo puso bandera al frente But de God already nosotros. put flag in front of us. En el tiempo de la prueba ya venciste. The time of trial, you're ready. En el tiempo de tu enfermedad ya venciste. The time of your sickness, you're already won. En el tiempo de tus debilidades eres victorioso. The time of your weakness, your victory. Porque si Dios está contigo, Because if God is with you, Dios te va a dar las fuerzas. God is going to give you strength. No quiero seguir predicando, pero algo quiero decirte, iglesia. I want to keep on preaching, but I want to tell you one Es thing. una predicación muy bonita que yo aprendí. It's a preaching that I learned that's very pretty. El Señor me la dio como un regalo. God gave it to me like a gift. En los tiempos que yo pensé que no iba a haber pan en mi hogar. It's the time that I thought there was going to be no bread in my house. Y Él me dijo, mira a Abraham, Look, Abraham, mira a su hijo Isaac. look at your son Isaac. Cuando Abraham yo lo llamé a que sacrificara a su hijo, When God called Abraham to sacrifice his son, Él se llevó a su hijo he took his son y lo llevó al monte a ser and sacrificado. he took him to the mountain to be sacrificed. Pero antes de subir al monte, Él le dice a su criado que iba con él, But before he went to the mountain, he told him, usted espéreme aquí, you wait here. mientras yo y mi hijo My son and I subimos al monte, will go up to the top. bendecimos y sacrificamos al Señor We will sacrifice y volveremos. and we will be back. Yo quiero que usted sepa que Él le dijo I want you to know that he told him a su criado, to volveremos. his child that we will be back. Él no le dijo a su criado, yo vengo para atrás He solo. didn't say that I'll be back alone. Él sabía que Dios le había dado palabra. He knows that God gave him word. Y él sabía, yo puedo ver que él iba ya con el cuchillo en su mano. And I can see him with a knife. Y yo puedo pensar lo que había en su And mente. I can only think of what was in his head. Usted sabe lo que es poner a su hijo You know put your son allá al frente con un cuchillo. with a knife. Puede ser lo más horrible que puedas hacer. That can be the most horrible thing you can do. Pero Abraham sabía, But Abraham knew esta es la promesa que Dios a mí me the dio. promise that God Si gave. Dios me dio esta promesa, Él no me la God gave quita. me this promise. He will Y si aquí acostado mi hijo muere, Él lo resucita. Porque Él dijo, yo soy el
para suplirse. That God doesn't need your help. Si es la voluntad y la obra de Dios, If it's God's will, que la obra que usted ha levantado se cumpla that what you have y dé frutos. give fruits. Si es la obra de Dios, If it's God's will, no es de usted. it's not yours. Si es de Dios, no es tuyo. If it's God's, it's not yours. Si la obra es de Dios, no es tuya. Dios es el dueño God is the owner. y Él se va a suplir de lo que Él He will necesita. supply what he needs. Cuando Abraham estaba ya a punto de sacrificar a su hijo, When Abraham was there about to sacrifice yo me lo his son, imagino en el nombre de Jesús. I can imagine it. Oh Jehová, ayúdame y dame las fuerzas. Oh Jesus, give me the Y strength. su hijo le decía, And his son was saying, papá, aquí está la madera, Papa, here's the wood. aquí está todo lo que necesitamos para Here's el everything that we sacrificio. need to do the sacrifice. Pero algo falta, papá. But something's missing, Daddy. ¿Dónde está el cordero? Where's the lamb? ¿Saben cuál fue la respuesta que Abraham le dio a su propio hijo? You know what the response was that Abraham gave to his son? Dios se suplirá del God cordero. will Vamos a alabar a supply. Dios. Si Dios te llamó, iglesia, God called you church. si estás en la voluntad de Dios, If you're in God's will, Él se suplirá. He will supply Él everything. no necesita tu ayuda. He doesn't need your help. Él necesita que usted crea en Él. He needs you to believe in Him. Él necesita que tú le busques. He needs you to look for Es Him. necesario que subas al Carmelo. It's necessary that you go up to the mountain. Es necesaria la humillación de su It's pueblo necessary para que su pueblo habla, para que Dios haga la obra. so God can do His will. Es necesario que le busque, iglesia. It's necessary that you look for Him. Él me decía, dile a mi iglesia You will come and tell my church que me busque. to look for me. Dile a mi iglesia que me busque. Tell my church to look Dile a for mi me. iglesia que yo quiero hablar con ellos. Tell my church that I want to speak to Dile a them. mi iglesia que se dejen de jugar con lo que es santo. Tell my church to stop playing. Dile a mi iglesia, yo soy santo. Rabasuka, rababasoy, amai. Y rabacabasuka, rabababasoy, cabansoy, amaisey. Y rabacuya, basey, cabansoy. Y rabasheka, rabababaki, cabansoy, cabansoy. Y yamasey. Arabansoy, acabansoy, acabay, abay, acabansoy. Dile a mi iglesia, yo soy santo, y cabansoy. Yo soy santo, acabay. Yo soy santo, jamás sin caramansoy. Vengo pronto, acabansoy. Vengo pronto, jarabakiki, que mansoy. Yo soy santo. Yo soy santo, rabaki, camamansoy. Búscame, y camamansoy, búscame, rabashe. Búscame, pueblo, jarababashi, caramanseya. Y camababashi, carabacu, caramansoy. Búscame, pueblo, jarabashi, caramansoy, acabay. Búscame, iglesia, carababashi. Quiero hablar contigo, jarabashi. Quiero hablar contigo y no me buscas, jarabashi. He aquí que vengo pronto, jarabaki, camabasoy. Mi casa es casa de oración, dice Jehová, jarabashe. Esta es mi casa de oración, jarabashe. Búscame, jarabashe. Búscame, dice el Señor, jarabashe, jarabashe. Dios quiere que le busque, iglesia, jarabashe. Dios quiere que le busques, si caramanseya. Dios quiere tener una relación contigo, iglesia, caramanseya. Dios quiere hacer cosas contigo y se lo está prohibiendo, jarabashi, caramanso. Ya dejen de jugar con lo que es santo. Yo soy santo, yo soy santo, dice Dios, y caramanso. Jajajamanso, y rabaki, caramanso. Santidad busco y no sacrificio, dice el Señor. Carabacaya, busco santidad y no sacrificio. Carabacaya, aquí acabasoy. Obediencia, jarabaquía, camaía, vaya. Obediencia quiero y carabaso, carabanse. Iglesia, escucha, jarabacaya, acabasoy. Y aquí vengo pronto, jarabanso y carabanse. Búscame, dice el Señor, aleluya, y carabashe. Oh santo Dios, santo eres, oh Dios. Iglesia, usted levante sus manos y vamos a orar. Y caramanso, caramanse. Y
Iglesia, Dios le está hablando a su iglesia. Iglesia, Dios quiere que usted reconozca que Él es santo, que Él viene pronto y Él es santo. Dios es santo. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Aleluya. Oh Padre Santo, que tu Espíritu siga haciendo la obra que ha comenzado en nuestra vida, Señor. Te pido, Señor, que seas tú tocando a los enfermos. Padre Santo, a todas estas personas, Padre Santo, mira la vida, mira, que están débiles, Señor, que tú aumentes la fuerza, dale fuerza al que está débil, Señor, fuerza al que está cansado, Dios, Padre Santo, aquellos que tú has llamado, Padre Santo, a ser santidad contigo, Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad, Señor. Ayúdanos a orar, Padre Santo. Danos esos ánimos, Señor. Danos ese espíritu que queramos, Padre Santo, buscar tu presencia. Padre Santo, perdónanos, Señor, si te hemos dado las obras, Señor. Perdónanos, Señor, si como perro te hemos tratado, Dios, porque tú eres santo. Perdónanos, oh Dios, y ayúdanos a buscar más de ti, oh Dios. Padre Santo, ayúdanos a identificar que tenemos que sacar del medio para que tú puedas morar en nosotros. Sabemos, Dios, que quieres morar y no visitarnos, Señor, sino permanecer en nuestra vida para siempre. Ayúdanos, Padre, Dios. En misericordia de tu iglesia, Dios. No solamente aquí, sino, Señor, en las iglesias, Padre Santo, que tú has levantado, que son tu obra, Dios. Te pedimos por ellos, Señor, que si en algo te han fallado, tú los perdones, oh Dios. Quebrántalos, Señor, para que ellos puedan volver a tus caminos, oh Dios. Oh, bendito te amamos, oh Dios, te glorificamos, Señor. Te glorificamos, Señor, aleluya, te damos la gloria, Dios. Oh, gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú con todos nosotros aquí, Padre Santo, con las vidas aquí, Padre Santo, y su familia representada. Donde quiera que estén, Señor, no solamente los que viven en su casa, sino su familia representada. Que tú las bendigas, Señor, de generación en generación, oh Dios. Que te busquen, que te conozcan, que te sirvan, oh Dios. Pedimos, Padre Santo, por los miembros de esta iglesia, a los que no conocemos todavía, pero que pertenecen a